equipo poderoso. ¿Cómo amanecieron esta mañana? Pongan en el chat del 1 a 5 con toda la vibración del mundo, energía y ganas de aprender y hacer un cambio espectacular. Eso, mi nombre es Sonia Roberto, yo soy una mujer comprometida, disciplinada, merecedora de todas las bendiciones del universo y sé que lo soy. Y quiero escuchar esos contratos de los nuevecitos que están aquí por primera vez. A ver si ya tienen su contrato. A ver, voy a llamar a Argelia Gutiérrez. Argelia, muy buenos días. Cuéntanos tu contrato desde Nueva York. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Argelia Gutiérrez. Soy una mujer disciplinada, comprometida y abundante. Y sí que lo soy. Y sí que lo Bienvenida. eres. Gracias, gracias, gracias. Quiero escuchar el contrato de esta querida Alejandra Rojas. Muy buenos días, Alejita. Alejita a la una, Alejandra a las dos y Alejandra, ¿pudiste desbloquear tu micrófono? ¿Ahora? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Ay, no, bueno, mañana, entonces. Y quiero escuchar entonces el contrato de, a ver, una energía masculina. Cristian Arévalo, muy buenos días. Danos tu contrato, Cristian. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Arevalo y soy responsable, auténtico y feliz. Sí que lo soy. Y sí que lo eres, Sí que lo eso, eres. los hombres están. Otra energía masculina, Camilo Cruz. Muy buenos días, Camilo. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Camilo Cruz. Soy un hombre reconectado y realineado con el universo, eficiente y próspero y lleno de seguridad y visión en la segunda parte de mi vida y sí que lo soy. Y sé que lo eres, pero esos contratos están espectaculares. ¡Wow! Los felicito. Familia, una vez más esta mañana recordarles que vamos a entrar de camarita prendida, porque ya emprendemos este camino y la invitación es que nos mostremos con la vida. Y hoy están listos y listos para recibir a un mentor súper grandioso que tuve la oportunidad de conocerlo, tengo la oportunidad de conocerlo en persona. Nuestro mentor de hoy es taratólogo, astrólogo y coach. Es especialista en astrología kármica, con una comunidad de más de 37,000 personas y más de 150 estudiantes formados de sus programas. Actualmente cursa en un certificado internacional en el mejor instituto de astrología de habla hispana y es conferencista y tallerista internacional. Su enfoque combina autoconocimiento, lenguaje simbólico y estrategia personal para facilitar procesos de transformación reales y sostenibles. Y sí, les voy a decir que ustedes van a verificar la información que les va a traer nuestro mentor hermoso y lo vamos a recibir con 777 como se merece, porque de verdad es la información que tu alma está deseando. Así que con 777 recibimos a nuestro Igor Crofus. Buenos días, Igor. Abre tu micrófono. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Muy contento de estar en este espacio, muy agradecido por supuesto, con Dios, con la vida y con Sergio por esta invitación maravillosa en esta comunidad. Em, Me encanta que estén acá, darles la bienvenida. Yo también tuve la oportunidad de hacer este programa y realmente he encontrado la forma de comprometerme en mi autoestima, ¿no? De ver otros resultados distintos en mi vida acerca de entender el valor que uno tiene. Y bueno, primeramente siempre me gusta empezar con una oración, así que todas las veces que nos vayamos a encontrar, siempre les invito a que tengan un incienso, un aceite, como que hagamos un momentico de respiración y empezar el día agradeciendo. Así que les invito a que pongan su espalda recta, a que puedan ampliar el pecho, a que cierren sus ojitos, a que podamos traer a la conciencia, la respiración a la conciencia, que podamos hacer una inhalación profunda, que podamos exhalar por la boca, inhalar profundo de nuevo, exhalar, inhalar profundo otra vez, exhalar por la boca,
Vamos a hacer una inhalación una vez más, sosteniendo hasta el final lo que más podamos. Y exhalando. Regulamos nuestra respiración. Agradecerte, Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, gran mago. Padre nuestro que estás allá arriba, en los cielos, en ese espacio sagrado, en ese lugar donde danzan los planetas. Gracias a ti, gran misterio, por esta oportunidad maravillosa de traernos aquí, por la tecnología que nos permite traspasar las fronteras, por los hilos de la causalidad que nos llevan a encontrarnos. Gracias por nuestros ancestros, por todo el linaje que hemos tenido atrás, por nuestros padres, que nos permiten cuidar esa semilla y hoy estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están en este espacio. Permíteme que en esta mañana pueda ser yo hablando a sus corazones, que pueda sembrar semillas de oro en ellos, que tengan la capacidad del discernimiento, no de entender todo como real, sino que puedan llevar la verdad a su corazón, que puedan tomar lo que más les sirva, desechar lo otro y que se permitan abrir a perspectivas nuevas. Te doy gracias por estas herramientas tan valiosas que nos permiten conocernos, caminar más hacia ti. Te pido que podamos tener mayor voluntad de ir por lo que deseamos, que seamos también humildes para poder ir hacia nuestra intimidad, conectar con nuestros miedos, con nuestras sombras, sacar de ese debajo del tapete todas esas cosas que no queremos ver y ponerlas allí al frente, dialogar con ellas, verlas, tener el coraje de abrazar, de poder ver que hay luz a través de la oscuridad y que podamos cada vez comunicarnos con mayor certeza, honestidad, abrir el corazón, elegir el camino de la sanación, que no tengamos que elegir el camino de la enfermedad, si bien la reconocemos como maestra, que podamos también aprender de una manera dulce, abundante, generosa, tierna, que podamos entenderte que también las lecciones se pueden atraer de forma distinta, que no tenemos que perseguir la abundancia, que no tenemos que perseguir nada, sino que ya lo somos, que somos guardianes de este tierra. Saludando a la dirección de oriente, donde se levanta el nuevo sol, saludando a la dirección del sur, en donde las aguas, la familia del venado, donde nos reconectamos y entendemos que todos tenemos sangre y que en esas memorias habita toda la constelación humana, que son aguas ancestrales que han estado viajando por el universo. Saludando a la dirección del occidente, a la nación de los Wakinjan, de los seres del trueno, en donde el vacío, en donde la oscuridad tiene cabida. Saludando a la dirección del norte, de los abuelos, de la voluntad, saludando hacia la Pachamama, que nos recuerda que es abundante y que somos cíclicos, y al Padre Cielo, que nos permite en ese juego de constelaciones y danza estelar entender los ritmos de nuestra naturaleza. Y saludar a cada uno de nuestros corazones a este presente y darnos gracias por estar aquí. Que todos los seres humanos seamos felices, que estemos en paz y nos sintamos libres. Ahometa Kuyasin. Amén, amén, amén. Bueno. Bueno, pues qué emoción, me encanta verles, ver algunas caras conocidas, otras personas que no conozco, pero que solo por el hecho de ser humanos, pues aquí estamos, ¿no? Como siendo parte de esta conciencia. Quiero contarles un poquito de mí para que sepan rápidamente las clases que vamos a tener. Yo siento que una persona tradicional, me reconozco como un hombre cristiano, hablo de, para mí todas las religiones y todas las creencias tienen cabida, pero para mí Jesús es un gran maestro y siempre le pido caminar y acercarme un poquito a lo que él ha dejado, porque me resulta muy complejo entender toda su sabiduría, ¿no? Pero algo que he llevado a mi corazón de manera intuitiva desde niño es que el mensaje ha sido que todos somos familia y que la iglesia no es solo un lugar, sino son todos los espacios. La iglesia es la gente, ¿no? Y voy con esto para decir que a la mirada de los cristianos de antes, cuando yo era niño, yo sería el más satánico, o sea, porque soy tarotista, tarotólogo, soy astrólogo, soy homosexual, o sea, que me quemen en el infierno, o sea, reúno todas las cosas para que me quemaran en el infierno. Pero se los decía hace poquito un taller a una persona y es que si bien también estudié derecho, dejé mi camino como actor, dejé mi camino como abogado, y en un momento empecé un camino con las plantas sagradas, con la ayahuasca, con el peyote, a sentarme con la danza del sol, con el camino rojo, con los temazcales, mi vida se fue alineando y empecé esa rabia que tenía con mi familia, con mi papá, con esa sensación de mi mamá, de no sentir pertenencia, de ese lugar de desarraigo y de sentirme un poco perdido. Tuve problemas con el juego, robaba a mi familia para ir a jugar y realmente tenía una adicción muy seria con las cartas.
Luego esto se empezó a transformar y me empezaron en la medida que empecé a estudiar tarot, astrología, la vida me fue llevando. En un momento paré mi vida, cerré todas las redes sociales, me fui al Amazonas y en una forma por encontrar cómo trabajar y cómo sostenerme, empecé a hacer lecturas de tarot a menos de $10, $7, como 25.000 pesos, donde conseguía fariña, donde conseguía tomate, donde conseguía... Y fue el tarot la forma en la que me pude sostener allá, antes de entender que podía ser traductor y podía ganar más plata, pero fue el tarot el que me ayudó a sostenerme de a poquitos y por eso hay mucho agradecimiento hacia esta herramienta. Me gustaría que escribieran en el chat, antes de yo empezarles a hablar, ustedes, ¿qué sienten genuinamente cuando les hablan de tarot? Y que se permitan ser totalmente honestos, ¿no? Y de astrología, que ustedes digan, fue pucha, no, esto es brujería, ¿en qué me metí? O sea, ¿qué resistencias se encuentran en el cuerpo? Y que puedan ser honestos con esta información y la pongan acá, porque esto va a ser muy interesante, porque la idea es traer esta información para decodificar y también tener nuevas perspectivas. Entonces, quiero como entender el nivel de cada eso. Gracias, Mélida, por poner la información. Me gusta eso. ¿Quién siente que esto fue pucha? Esto sale, me estoy metiendo en unos terrenos que son alejados de Dios, por ejemplo. Me gustaría que si fuesen honestos, honestas, que vean como que sienten, ¿no? Porque hay algo importante en entender y es que durante muchos años ha sido, gracias Luz por tu honestidad, ciencias ocultas, claro. Necesitamos entender también la historia, porque muchas veces nos quedamos con una idea de nosotros nacimos más o menos, o sea, la mayoría de personas acá, si no es que todas, nacimos por lo menos en el siglo anterior, pero no tenemos información de qué pasó en 1800, 1700, 1500 y no hemos entendido el avance que ha tenido también o qué figuras de poder existían en una época como la época feudal, ¿no? Entonces, en la historia del tarot, para hacerles un viaje rápido y contarles de qué van a ser nuestras sesiones y nuestras clases y por qué para mí es tan importante. Y es que en ese viaje, si bien se une el camino del azar, el camino de la necesidad del ser humano por buscar el futuro, pero también el juego, como eran las tabas, los dados, el parqués, todo esto confabula en la edad feudal en un momento en donde era inclusive un castigo jugar. Entonces, donde era penalizado el hecho de jugar. Imagínate tú jugar cartas o jugar parqués y que te metan a la cárcel. Eso era penalizado. Entonces, en ese momento, la manera de ir a jugar pues era de manera oculta. Entonces uno iba a una taberna y por eso las barajas de tarot empiezan a tener una relación iconográfica de manera contestataria, también política, con respecto al feuda, con respecto a la iglesia. Y por eso se dan cuenta que muchas de las barajas tienen una perspectiva y están cercanas hacia la época feudal. Inclusive en Italia o en Francia, en Italia y en Francia se empiezan a desarrollar profesiones como de cartografía, de impresiones. Entonces, la relación del papel cuando nace en 1200, luego en 1500, cuando empieza a desarrollarse este tema por sacar cartas. Antes las cartas eran para las clases burguesas y eran regalos que se entregaban entre sociedades, pues resulta que en ese mismo instante también empiezan a haber personas como nosotros, curiosas, que dicen, pucha, ¿esto qué es? Aquí hay detrás algo. Y entonces esto que llamamos oculto, realmente cuando la información se abre, se empieza a estudiar este tipo de simbología que hay. Entonces, de lo que yo les voy a hablar no es algo que yo me inventé, es un linaje de tarotistas, de astrólogos. La astrología existe inclusive desde Abraham, es bíblica. Cuando hablamos del Zohar, cuando hablamos de Kabbalah, hablamos de una rama del judaísmo místico que nos habla cómo esto es un lenguaje del alma. Entonces, ¿qué pasa? En un momento, sobre todo hacia 1800, empiezan a haber estudiosos que empiezan a encontrar en el tarot una manera de representación y relacionarlo con el árbol de la vida, relacionarlo con las letras hebreas, relacionarlos con la conexión con lo que les decía, con Kabbalah y con la astrología. Y se empiezan a dar cuenta que lo que está decodificado acá realmente es una puerta para acercarnos a mejores versiones, que es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, si bien vamos, ¿qué también pasa en la historia del tarot? ¿Por qué estamos hablando de adivinación y cómo llegamos a esta historia? En un momento histórico, hay una persona que de la nada dice, oiga, yo siento que yo estoy hablando con Descartes, que estoy hablando con Sócrates, y entonces este man que se llama Eteia, se conoce como Eteia, es el primer exponente de un tratado de adivinación, pero él no sacó esta información de ningún lado, él simplemente dijo que él veía el futuro.
Y esa es la herencia que tenemos. Entonces, ¿yo qué siento en estos momentos? Que cuando tenemos resistencias frente al tarot o frente a la astrología, realmente es que no tenemos información y que somos ignorantes y que no hemos estado y que no estudiamos. Creemos simplemente, y TikTok, no por llenarlo de juicio, también en algún momento empecé así, pero es fácil sacar una carta y decir lo que uno quiere con una justificación de saqué esto, me llegó, estoy canalizando y estamos en un momento en donde todos podemos hablar, en donde todos podemos conectar. Pero ¿cuál es la mirada? Y esto es lo que a mí me gusta un poco de la astrología y por eso sigo estudiando. Y la diferencia entre tarotista y tarotólogo tiene que ver con la última frase y es que no todas las personas que tiran las cartas, que es la acción tarotista, no todas las personas que tiran las cartas lo estudian. Mi camino, que tiene que ver con el linaje de Alejandro Jodorowsky, yo me formé también con su hijo, con Cristóbal, he leído un montón y sigo estudiando, nunca paro de estudiar, y es porque aquí hablamos de estudio. Entonces, ¿qué yo he encontrado en estas herramientas y a qué nos convoca este despertar? Este despertar, estamos hablando de las emociones. ¿Y qué he encontrado yo? Y es lo que les quiero compartir en las diferentes clases. Así a vuelo un poco de pájaro, la astrología nos ayuda a entender que es un lenguaje del alma. Cuando hablamos de este lenguaje del alma, hablamos de que cuando podemos relacionar, por ejemplo, en los arcanos mayores, que hablamos de 12 signos y de 10 planetas, el Sol y la Luna también son considerados planetas, cada uno tiene un lenguaje simbólico para nuestro inconsciente. Entonces, hemos tenido un desarrollo, si bien las herramientas han sido predictivas, cuando hablamos de predicción, y que es algo también lo que he estado estudiando, nosotros podemos entender el clima. No es que el futuro esté determinado, pero sí es cierto, como el clima, que yo puedo prever, las herramientas que tenemos científicas en estos momentos y los avances tecnológicos nos han llevado para que podamos entender en 5 días si va a ser una tormenta o no. Nos hemos desarrollado tanto, hace poquito leí un libro, también me gusta la astronomía mucho, leí un libro de agujeros negros y yo no sé si ustedes sabían que el ser humano ha llegado a predecir científicamente qué ha pasado en el universo 0,9999999 de la creación. O sea, la matemática y la ciencia ha podido llegar a entender qué ha pasado con el universo a través de todos los componentes químicos en esa precisión, que no ha llegado a la ciencia. Y ahí la magia de Dios también, ¿no? O de la espiritualidad. Y es que en ese 0,0000001 es donde habita Dios y donde habita el tiempo y donde habita el misterio que nos cobija. Pero ha habido tanto desarrollo que en estos momentos podemos tener todas las herramientas sobre la mesa para conocernos. Entonces, lo mismo pasa con la economía. Quienes trabajan con la economía, quienes conocen un poco de inversiones o entender las velas y entender los patrones, cuando uno entiende los patrones de comportamiento a través de la economía, puedo predecir qué puede pasar y por eso es que hago movimientos en la bolsa. Así funciona la economía. La astrología es exactamente igual. Los astrólogos lo que nosotros hacemos es estudiar el pasado para entender los procesos que estamos viviendo y poder hablar de ello. No es gratuito que estemos en un tiempo en donde se asemeja mucho a la Segunda Guerra Mundial o el tema de la publicidad, pero también estamos viendo cosas nuevas. Ustedes por ahí estarán escuchando, no, Plutón en Acuario y demás, la era de Acuario, y es como, también hay otros astrólogos, y me gusta pensar esto, y es que estamos en un tiempo que está muy similar a cuando se descubrió el fuego. Entonces, imagínense que la capacidad que tenemos es como más o menos cuando se descubrió el fuego. Estamos viviendo en unos procesos muy importantes. ¿Yo qué información les quiero traer? Si bien hay diferentes ramas de la astrología, está la astrología social, está la astrología predictiva, está la astrología también humanística y psicológica, hay algo que se ha encontrado en el último tiempo, y acá personas como Carl Jung o Howard Sasportas, grandes teóricos, se han dado cuenta que la astrología ha sido una herramienta de la psicología que le puede dar respuesta a lo que la astrología conductual no. Porque lo que estamos llamando esquizofrenia, lo que estamos llamando todos los temas de salud mental, el tema ahorita es que aprovechar este espacio y aprovechar estas herramientas nos ayuda a cuidar nuestra mente. A mí me ha permitido en un lugar, quienes me conocen, pues mi nombre es Nelson Amezquita Cifuentes, pero la marca, que es Crumpus, son las iniciales de mi familia. K de Catherine, mi hermana, R de Regina, mi mamá, O de Osvaldo, mi papá, N de Nelson, que soy yo, F de familia, U de unida y Z de chamánica. ¿Y por qué esto? Porque entendí que la información no nos sirve si no se amanece en qué, en mejores relaciones, en dinero, en una relación de pareja. O sea, la Kabbalah que propone, y cuando hablamos también desde esta idea, es que nosotros empezamos a trabajar en nuestra vida para estar mejor, para el bienestar.
¿sí? Eso no implica que tengamos situaciones. Yo acá no les vengo a vender una carita feliz simplemente, sino que el dolor también hace parte. Por eso existe Escorpio en las constelaciones. Pero lo cierto es que de nada nos sirve herramientas o de nada les sirve a ustedes, por ejemplo, hacer una inversión en este programa si ustedes van a seguir igual. O sea, y esto tiene acá cuando ustedes les dan una prueba de garantía y donde les dan una garantía de decir ustedes van a cambiar y transformarse, es que eso es realidad, porque a ti te empieza a cambiar la mente y te empieza a cambiar en el momento en que nosotros elegimos. Ahora, quiero preguntarles a ciencia cierta, ¿qué tanto se conocen de ustedes? Porque uno llega a los 40 años y uno dice, yo me conozco. Miren, yo tengo consultantes de 50 años que no saben sus dones o que no saben cuál es tu lenguaje del amor. Desde la astrología podemos entender y así abuelo de pájaro, ¿no? Como el sol, la conciencia, la luna, cómo me nutro. Podemos hablar de Mercurio, las formas de racionamiento, de pensamiento. Podemos entender a Venus, el lenguaje del amor, mi relación con el dinero, cómo atraigo las cosas. Puedo entender mi Marte, si soy hombre, mi relación con el masculino, cómo voy por las cosas, mi accionar. Saturno, los límites, las estructuras, las maestrías. Júpiter, la expansión, el lugar filosófico, las nuevas ideas, los estudios superiores, qué me interesa, en qué puedo ser bueno. Puedo entender con puntos matemáticos, Urano, la forma como en el lugar, que eso es más generacional, como rompo las estructuras. También puedo entender con el medio cielo mi tema vocacional. Con la astrología puedo entender los temas de la salud, porque puedo entender cosas de Aries o de fuego de la cabeza, Tauro de la garganta, Géminis de pulmones, manos, Cáncer en el estómago, Leo en el corazón, Virgo Sagitario los muslos, Acuario, ¿saben? Como también hay astrología médica, astrología kármica. Yo me he especializado justamente en astrología kármica, poder entender patrones de comportamiento de vidas anteriores, porque, y no es que yo les diga, tú fuiste una señora, pero es la manera en cómo yo he trabajado, para no hablarles fruta o decirles mentiras, porque no, soy muy cuidadoso y soy también muy matemático y racional, y y también como soy actor, es muy interesante porque trabajamos con personajes y habitamos situaciones. Los seres humanos somos los más incoherentes. ¿Por qué? Tenemos muchos personajes dentro de nosotros. Y cuando yo puedo entenderme como muchos personajes dentro de mí, puedo estar en paz. Porque no sé si ustedes sepan, ustedes me dirán, pero pueda que yo tenga la samaritana, que sea así como soy una niña divina, pero por otro lado tengo también la mamá que es malvada y que le gusta pegarse, tengo la vieja loca, solo que estamos en una sociedad donde no podemos reconocer muchas veces todo lo que somos. Entonces, ¿por qué vinculamos este momento y qué vamos a hablar en estas sesiones? Yo me pensé mucho cuando tuve la invitación con respecto a lo emocional y dije, pucha, sí, en realidad vamos a hablar de 7 puertas del sentir. Entonces, lo que he estado haciendo en cada una de las sesiones o como el viaje que vamos a tener, el día de hoy les voy a hablar del miedo relacionado con Saturno y el arcano del diablo en el tarot. Luego les voy a hablar de la ira, que está relacionado con Marte y la torre. En la tercera clase les voy a hablar de la vergüenza, que tiene que ver más con los temas de comunicación, que son el mercurio y el colgado. En la cuarta vamos a abundar sobre la tristeza, que es la luna y la sacerdotisa. En la sesión 5 vamos a hablar del amor, de Júpiter y la templanza. En la 6 vamos a hablar sobre el deseo, sobre Venus y la carta de los enamorados. En la 7 vamos a hablar de la alegría y del sol, ¿no? Como de la alegría. Entonces vamos a hacer un camino de esto. Quiero también que me cuenten cómo van aquí, cómo van con la información para yo estar aquí. Si no encuentro resistencia, encuentro un lenguaje de comprensión entre el hombre y el universo que bien llevado puede aportar suficiente. Dicho eso, me encanta el tarot. Gracias, Camilo. Qué chévere que haya nombres acá. Por las mismas creencias cristianas y habiendo sido religiosa, sí siento como que es un campo de ocultismo, sin embargo, me encanta leer y conocer. Gladys siempre me ha gustado. En el pasado, cuando intenté aprender mi familia, me trató de loca y bruja. Entonces, hay algo interesante también de esto y es que estamos en un tiempo en donde todo se nos está poniendo. Quien no quiere estar mejor es porque no quiere, ¿saben? Pero realmente cuando hablamos del tiempo de Acuario, Acuario tiene que ver con el conocimiento, los desarrollos tecnológicos que vamos a tener no tienen precedente y vamos a ir hacia, o sea, miren, yo estoy seguro que antes de morirme seguro va a existir la teletransportación o cosas así, o sea, porque lo que ha estado queriendo Acuario, como es un signo que está cercano a Piscis, que tiene que ver con la espiritualidad, la ciencia y la espiritualidad están queriendo hacer esto. Lo que pasa es que siempre han estado en guerra y entonces siempre queremos tener la razón y las religiones y yo nunca he entendido por qué en un mundo nos matamos por creencias. O sea, la guerra que está ya pasando en Oriente es por creencias, porque no nos hemos dado el paso de entender que en la rueda de la medicina todo puede estar.
que tu altar puede estar, que tu altar puede estar, que todas nuestras creencias pueden cobijarse en el mundo, en el mismo mundo. ¿Yo para qué te quiero convencer de algo si es que esto me ha funcionado a mí? Para ser mejor ser humano. Entonces, cuando tú encuentras que tu camino estaba desviado y encuentras un norte acercándote a ser un mejor ser humano, a estar más feliz, a estar más contento, con mejor economía, para mí eso es ecuación de bienestar. Yo he visto cómo en mi vida estaba, ahorita he podido ir, le doy gracias a Dios por eso, por seguir mi corazón, he podido con mis cursos facturar más de 20,000, 25,000 dólares. Y cuando he visto esos resultados de salir de un hombre que estuvo en Colombia con una familia que amo, que me ha dado todo, pero pues mi familia no es como nació rica, ¿no? Mis papás se la lucharon, mi mamá quedó huérfana desde los 17 años, mi papá también desde los 20 me empezó a tener, o sea, no es como, ay, a mí me dieron una herencia y yo, pues no, chévere a las personas que les ha pasado eso. Entonces, cuando yo empiezo a entender que mi camino se empieza a abrir, que las personas empiezan a resonar, que yo empiezo a tener un camino más fuerte, y es que acá también quiero decirles que mi relación con el tarot nace no desde mí, sino el linaje empieza desde mi abuela. Lo que pasa es que mi abuela, antes de morir, y esa es la historia que me cuentan, ella también tenía creencias católicas y entonces ella creía mucho en esto, tenía libros de metafísica, trabajaba con las velas, pero en un momento lo que ella hace le da culpa de alguna manera y quema todo. Yo lo asocio con culpa, porque entonces lo que hizo fue que quemó todo para irse en paz con Dios. Entonces, ¿yo qué deduzco de esa acción? Pues que ella sentía de alguna forma culpa, porque claro, ella era de alguna manera como la bruja del barrio. Entonces, hoy honro a la abuela Nina, que me abrió camino, le abrió camino a mi papá, porque también mi papá compró el primer tarot que yo leí, que encontré en su casa, ese fue el primer tarot que leí, y pues la vida me ha puesto todo ahí, me he dado cuenta que esto no empezó ahorita, que el tarot como sistema cabalístico está relacionado con las sefirots y con el camino, lo que les decía, con la cabalá, que es como el camino de cómo ascender a Dios. Entonces les voy a mostrar un poquito la imagen, no sé si acá se puede compartir pantalla. Sí, Igor. Bueno, sí. Esto es como una introducción, ¿no? O sea, esto es como, pero imagínense resumir más de 10 años acá, es como, es un reto, pero quiero como, al menos con que ustedes salgan de esta sesión diciendo, oiga, el tarot no es del demonio, ya, eso ya, con que no le tengan miedo a estas herramientas, ya cumplí el objetivo de la clase. Ese es mi primer objetivo. Entonces, voy a compartir acá. ¿Alcanzan a ver esta imagen? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, entonces, esta figurita que están acá, no sé si en algún momento han tenido cercanía con ello, es el árbol de la vida, que es cuando hablamos de Kabbalah, es de donde estamos, desde donde nos centramos. Cuando hablamos de aquí arriba, estamos hablando de los números uno. La numerología también es importante acá. Entonces hablamos de los unos, donde está Neptuno. En el 2 es donde está Urano. En el 3 es donde está Saturno. En el 4 es donde está Júpiter. En el 5 es donde está Marte. ¿Ustedes ven la flechita cuando yo señalo? Sí, ok. En el 6 es donde está el Sol, el 7 donde está Venus, el 8 donde está Mercurio, el 9 donde está la Luna, el 10 donde está la Tierra. Luego, las líneas que se cruzan entre las sefirats o estos puntos son exactamente 22, que tienen que ver con los 22 arcanos mayores. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema de tarot diferente a un oráculo, diferente a cualquier tipo de cartas, porque ustedes van a estar, después del 2000, hay una proliferación del conocimiento y cualquier persona quiere hacer un tarot. Pero aquí a mí me parece importante hacer un discernimiento y entender que no todas las cartas de representación o no todas las figuras son un tarot. Hay oráculos, hay imágenes que nos dan mensajitos, pero hablar de tarot hablamos de un sistema arquetípico. Inclusive con mis estudiantes yo les enseño a estudiar y a leer el tarot, inclusive sin necesidad de cartas. ¿Por qué? Porque esto es un sistema de aprendizaje en nuestra cabeza. Cuando hablo de arquetipos, hablo de moldes del inconsciente colectivo a lo cual todos podemos ir. Cuando hablamos de reina, cuando hablamos de madre, cuando hablamos de una torre. Si yo les digo una torre, todos imaginan una torre, ¿cierto? Si yo les digo un papá, un rey, ¿todos imaginan un rey en su cabeza? Si yo les digo rey. Bueno, ustedes me tienen que decir amén, hermano, para que yo tenga feedback porque no los veo. No sé Amén, si... hermano. Eso, es. Amén, hermano. Entonces, todos tenemos imágenes en nuestra cabeza que nos ayudan a hacer esta representación, nos ayudan a entendernos. Entonces, cuando sacamos una lectura del tarot o cuando vemos una carta astral, que este es el otro mapa, no sé si alguna vez han tenido la familiaridad de ver esto, ¿no? Aquí está mi carta astral. Lo que la mayoría de personas sabe de su signo es esto.
¿Alcanzan a ver este simbolito que estoy acá señalando? Sí, Entonces la gente dice, sí, yo soy Tauro, no, es que eso me define. Sí, la mayoría de personas dicen, no, yo no creo en eso porque eso me define. Primero, les voy a poner a mover. Si ven acá también, quiero que vean acá. Aquí está, ven aquí que dice un, un día. ¿Ven acá? ¿Sí? sí, un día. Ok. Quiero empezar a mover esto y que ustedes vean cómo se mueve. Bueno, pongámoslo en un día, sino pongámoslo en semanas. ¿Sí ven que todo se está moviendo? Entonces, la astrología es cero estática. ¿Por qué tenemos herramientas predictivas? Porque podemos ir hacia el pasado y algo que a mí me ha encantado y es sorprendente, pero es entender que podemos ir con una precisión a entender. En el 2018, en noviembre, te pasó algo emocional que te movió o el aprendizaje, o si hay una pérdida, por ejemplo, decir, oiga, a mí, ¿por qué me echaron del trabajo? ¿O qué pasó con mi hijo que lo mataron? O sea, situaciones de historias tan fuertes que podemos un poco entender esta comprensión, todas están situadas en nuestra huella de nacimiento. Entonces, esto un poco para desmitificar la idea de que esto está alejado de la conciencia, al contrario, son herramientas que nos ayudan a hacer un espejo de nuestras necesidades, porque a veces, y en la investigación en la que yo estoy con mi propia forma de ver el tarot, tiene que ver más con que el tarot es una máquina del tiempo, es una máquina del tiempo, no para predecir el futuro, pero sí para traer preguntas de un futuro posible en donde yo he estado mejor, que quizás yo no me he hecho. Preguntas como, ¿qué tanto te estás amando realmente? O preguntas como, ¿cuál es el área de la vida en donde te falta reconocimiento? Porque hay unas partes de nosotros, y eso es en lo que yo creo, hay futuros posibles cuando hablamos de la física cuántica o hay otros lugares de la dimensión en donde eso que queremos ya está hecho, en eso en donde yo ya estoy pleno, yo ya soy reconocido, yo ya tengo una pareja exitosa, yo ya soy saludable, pero ¿cómo empezar a dialogar con esas otras posibilidades? Y por eso tenemos estas diferentes herramientas para comprender el desarrollo psicológico de nuestra psiquis. Y ahí existen herramientas como arco solar, progresiones secundarias, donde me habla de la evolución de mi vida. Yo sé, por ejemplo, que en los anteriores 30 años, o sea, casi toda mi vida, he tenido una luna en cáncer. ¿Qué ha significado? La familia, la raíz, el querer muy emocional, pero estoy en un momento de transición hacia el próximo año donde voy a ser más Leo, me voy a pensar más en mí, voy a brillar más, voy a reconocerme, voy a empezar a entenderme como prioridad y así entendiendo nuestras diferentes naturalezas. Entonces, todos en nuestra carta tenemos un signo solar, todos en esa carta tenemos un signo lunar. ¿Qué resulta importante si son sus primeros pasos, chicos? Que conozcan su signo lunar. Porque uno dice, soy Tauro, pero si nunca he entendido cómo me amo, la luna es la manera como yo me relaciono con mi madre, cómo me relaciono conmigo, cómo me relaciono con el mundo. Ahora, el día de hoy, luego vamos a hablar de la luna, el día de hoy les quiero hablar de Saturno. Entonces, ¿quién es Saturno? Voy a compartir. A ver si me ven. Aquí está. Entonces, cuando hablamos de Saturno, ustedes cuando les enseñaron, ustedes sí han visto, al menos sí saben astronómicamente Saturno, que es el de los anillitos, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan en el colegio cuando les hacían dibujar las cositas de icopor o de los planetas? ¿Alguna vez les tocó o no? Ay, no, pero respóndanme porque yo no les escucho. Sí, no, sí. Bueno, Saturno es este planeta que tiene como unos anillitos alrededor, ¿sí? Cuando hablamos de estos anillitos, no sé si sabían, pero astronómicamente este man es repoderoso. ¿Por qué? Porque él es el que hace que toda la basura cósmica, imagínense, ustedes no se han puesto a pensar por qué no nos caen piedras ni nada. ¿Ustedes no se han puesto a pensar en eso? O sea, yo no sé ustedes, pero yo digo, marica, esto es un azar muy en el universo en donde hay tantas cosas que están pasando por ahí, no nos cae nada. Y Dios ha sido tan perfecto, ¿no? Que este... Igor, abre tu Ah, micrófono. ah, ya, Listo. ok. Digo que
el sistema es tan hermoso porque Saturno lo que ha hecho es que es el que pone límites, es el que pone límites a las cosas y es el que hace que la basura cósmica y demás por sus órbitas las aleja para que no lleguen a nosotros. Mm, entonces, cuando hablamos de Saturno, vamos a hablar también, no sé si conocen en la astrología griega o romana, también estamos hablando del mismo dios. La mitología nos ayuda mucho a entender la relación con, pues, con la vida, ¿no? Y nos ayuda a entender psicológicamente también qué nos quiere decir. Saturno es también el maestro del tiempo, puesto que es Cronos. Y hay algo muy interesante acá, y es que la interpretación psicológica y simbólica es que Cronos representa ese arquetipo del adulto, ¿no? El que teme a la renovación. ¿Por qué estamos hablando de miedo acá? Porque estamos hablando también que es el miedo a evolucionar, es el miedo a soltar el control, es el miedo a soltar la narrativa que nos mantiene seguros. Díganme si a nosotros no nos ha dado miedo crecer, ¿no? ¿Qué opinan? ¿No nos da miedo la vida cuando llegan los años y uno dice, pucha, ¿qué va a hacer cuando viejo? O sea, ¿para qué Sí. trabajamos? Estamos llenos de miedo. Es chistoso, pero la vida, uno va al colegio, uno estudia, mete el bachillerato, se ponen luego 5 años en universidad, hace un PhD, maestría, para ganar centavos para una jubilación a los 60 para saber si tiene un techo en donde envejecer. ¿Cierto que eso es más o menos la vida? Sí. Estamos más, estamos más o menos en una sociedad así y es muy loco porque ¿dónde está la confianza? Y Saturno nos habla tanto de la maestría, pero también de los miedos que tenemos. Entonces, también, ¿alguien se sabe el mito de Cronos o conoce algo sobre él? No. No, señor. Ok, bueno, para contarles el chisme, a mí me gusta contarles chismes mitológicos así rápidos, pero es como, Cronos es hijo de Urano, su padre, y ese padre, eso en esa mitología, eso se daban duro con todo, se comían entre todos, se mataban entre todos, o sea, eso era uno decía, pucha, o sea, uno piensa que los conflictos familiares de este tiempo son conflictivos, pero no, antes se daban garra, ¿no? Y resulta que Urano lo que hacía es que, como o sea, con todos los hijos que tenía, no se los comía, pero sí los castraba, los ocultaba. Entonces llega Cronos como en este tema de la revolución del tiempo y lo que hace es que va en contra de su padre. Ahora, ¿qué dice el mito? También llega una profecía en donde también lo que hizo Cronos antes con su padre, con Urano, también lo va a hacer un hijo con él. Entonces Cronos lo que hacía es que con miedo pues se comía a todos los hijos porque decía, no, a mí no me van a poder quitar este trono, y entonces por miedo se come también a todos sus hijos, y Zeus, que es el nuevo dios, lo que hace es que cumple la profecía y va en contra de su padre, ¿no? Entonces acá también estamos hablando del tema transgeneracional, como muchas veces los miedos que tenemos nosotros también se pasan a nuestros hijos. Entonces, si tú tienes un miedo por salir al público, ese hijo y tienes hijos, tus hijos también van a tener eso. Si tú tienes miedo de ir al agua y nunca pudiste poder ir al agua o te da miedo nadar, tus hijos van a nacer con ese miedo. Te dio miedo el éxito y te da miedo tener mucho dinero, pues tus hijos también van a tener ese miedo, ¿saben? Entonces, ay, gracias Paola, súper, sí. Titán del tiempo devoraba a sus hijos por miedo a ser destronado hasta que Zeus lo enfrentó y rompió el ciclo, y el mito simboliza el miedo al cambio y la necesidad de liberarse del control para permitir el renacimiento, tal cual. Entonces Saturno es muy fijo en las estructuras. Saturno dice, tiene que ser así las cosas. Entonces, es el miedo a ceder, a evolucionar, a soltar el control de la narrativa que nos mantiene seguros, y todos tenemos un Saturno en nuestra vida. ¿Cuál es la posición de Saturno? Urano, romperse. Pero a veces que dice, no, yo no quiero cambiar el trabajo, o inclusive invertir en uno. ¿Quién le ha dado miedo a invertir en uno? Levanten la mano, sean honestos y decir, a mí, uno es bien chichipato con uno, ¿no? O sea, ustedes, personas que están acá, quiero que terminando esto ustedes se aplaudan y digan, juepucha, hay una cosa de los nervios acá, decir, oiga, ¿será que esto me va a cambiar? ¿Será que no? Miren, Saturno que nos dice, es el planeta del primer chakra. Si yo invierto en mí, no hay, no es una mala inversión, nunca, porque yo estoy invirtiendo en lo más poderoso, estoy invirtiendo en mi cabeza, estoy invirtiendo en mi corazón, estoy invirtiendo en mi inteligencia. Nunca nos enseñaron
a invertir en nosotros. Pero cuando yo puedo hacer eso, solo por desde la astrología de manera simbólica, si yo estoy invirtiendo en el primer chakra, ¿cuál es la inversión que siempre va a valer? Pues uno a veces invierte en tierras, uno a veces invierte en negocios y todo se cae. Pero lo que yo invierta en mi cabeza, eso es, mejor dicho, maestría pura, el conocimiento. Y este es el tiempo en el que estamos. Entonces, cuando hablamos del ciclo integracional del trauma, hablamos de que como Cronos repite lo que su padre hizo, la violencia, la represión, la negación de la descendencia, también devora lo que engendra, que es símbolo de autoanulación, represión del deseo y negación del futuro, donde tengamos a Saturno en nuestra carta, también es la forma en la que nosotros podemos limitarnos y autocastrarnos. Tener un Saturno en Escorpio nos puede hablar del miedo a la soledad. Uno a veces, no sé si ustedes a veces dicen, ay, pero ¿dónde viene este miedo de estar sola? No sé si a veces ustedes sienten que es como, oiga, el amor no es para mí. O a veces, por ejemplo, un Saturno en Tauro es el miedo a la prosperidad. Y es decir, oiga, yo tengo un pensamiento y es que la relación con la plata, yo he trabajado con consultantes, darles a entender, quizás nunca se enteraron que tenían un Saturno en Tauro, un Saturno en la casa 2, que tenían un contrato de pobreza y que podían descodificarlo. Y decían, güey, pucha, siempre he tenido problemas con la plata, pero es que claro, pues si tienes ahí ese Saturno que te dice, la condición es ser austero y tengo un contrato de pobreza en mi carta, ¿saben? Entonces, eh, a veces no sabemos eso. O un Saturno en la casa 8. ¿Por qué tengo problemas con mi sexualidad? Pues, pucha, es que nunca he podido, desde la astrología kármica, cuando yo empiezo a trabajar con mis consultantes, les muestro que quizás pudieron ser una monja antes. Entonces vengo con tantos preceptos religiosos y de tanta castidad que no me permito sacar la puta que tengo internamente. Porque entonces hay algo que está así como, ay, no, Dios mío, no, la sexualidad, no, el deseo. ¿Y el placer qué es? El placer también es el gozo de la vida, es el segundo chakra, es su adistana, es donde empieza la energía. Entonces, ¿yo cómo voy a tener una relación? Yo muchas veces cuando he trabajado con relaciones, muchas de mis consultantes, acá si bien la mayoría son mujeres, las honro, las amo, o sea, gracias por esa fuerza, pero a veces ustedes no, o mis consultantes han entendido y yo les he puesto actos, les he dicho, mira, si tú te quieres abrir a una relación, tienes que darte el espacio a abrirte a la sexualidad. Porque si tú estás esperando que llegue el hombre sagrado, el hombre trabajado, el hombre terapéutico, la energía masculina entra por el sexo, la energía femenina entra por el corazón. Por eso es que muchas veces muchas mujeres hermosas pueden estar con un man horrible, pero la mayoría de hombres guapos y demás siempre están en relaciones heterosexuales, ¿no? Están con una mujer linda. ¿Por qué? Porque el masculino entra por el sexo, luego puede enamorarse y luego puede dar un lugar a sentirse sostenido, pero la energía yang y yin funcionan de esa manera. Entonces necesitamos volver con el placer. Y si no sabemos dónde está Saturno, ahora hablando de Saturno, y ustedes los pueden constatar con su vida, Saturno tiene que ver con el sentido de la responsabilidad y lo tenemos 2 veces la mayoría de veces en nuestra vida. A los 28, a los 30 años y hacia los 60 años. Hacia los 28 y los 30 años, psicológicamente ha sido el proceso de mayor crisis, es el mayor lugar de índices de suicidio o es el momento en donde las personas quieren ir a un nivel de maduración que por lo regular, ¿qué pasa? Nos hacemos padres o las personas tienen hijos. ¿Por qué? Porque quieren sentir, es como, ¿yo qué hago con la vida? No sé qué voy a hacer con la vida, entonces es como, bueno, voy a ser papá, porque es la manera de crecer y tomar responsabilidad. Entonces, si ustedes pueden analizar su vida hacia los 28 a los 30 años, pueden entender que ha sido un momento fuerte, crítico, como que se siente un lugar de ya asumo la responsabilidad. Y es cierto con la vida que a medida que pasan los años, yo o me hago más, el miedo me toma más, o mi maestría, o me vuelvo más maestro de las cosas. Desde la astrología, todas las personas que lleguen hacia los 50 años, podríamos ser unas personas que hacia los 56, 60 años, es que yo me vuelvo maestro en algo. Pero lo cierto es que la vejez que estamos teniendo o las personas que estamos teniendo son personas que no son maestras. Hay mucha gente que se entregó a otros, porque entonces lo que hizo fue que me volví mamá, me entregué a mis hijos, me entregué a toda la familia y me olvidé de mí. Y no me di la oportunidad de desarrollar mi maestría. No me di la oportunidad de entender que hay un momento del ciclo en donde yo me tenía que ocupar de mí. Y entonces por eso llego y estoy sola, porque Saturno, ¿qué es? Saturno entonces llega con la soledad y llega con todos los miedos. Pues claro, tengo miedo porque me encargué de cuidar a todos y ¿quién se encargó de cuidarme a mí? Y eso es lo que Saturno nos empieza a preguntar llegando hacia los 60, 60 y pico años. ¿Dónde está mi maestría? ¿En qué soy buena? Ustedes son maestros en algo, pero la pregunta es si entendieron en qué pueden desarrollar su maestría para trabajar, ¿sí? Entonces, el miedo como defensa que se vuelve cárcel.
Cronos cree que controlando, devorando a sus hijos, puede evitar el dolor de ser destronado, pero su intento de control causa el cumplimiento de la profecía. ¿Qué pasa? A veces el miedo, no, juepucha, yo voy a ir así con mi celular porque Colombia y demás es súper peligrosa, ¿no? Eso es lo primero que van a pasar, me van a robar el celular, me lo van a robar. No, yo quiero que mi hijo, yo quiero, entre más controlo, más el universo me lo quita. ¿No les pasa? ¿No les ha pasado? Yo tengo miedo de perder el trabajo y en 5 meses, mi amor, la echaron del trabajo. Yo tengo miedo, o sea, siempre es una ecuación, chicos. Si nos entre más nos dé miedo a algo, ¿qué es lo que yo le estoy mandando al universo? Tengo que volverme maestro en eso. Entonces, a lo que más temo, pues la vida me lo va a poner. Porque el miedo no significa que el miedo no lo tengamos. El miedo es una catapulta para convertirnos en maestros, ¿sí? Pero ahora, cuando yo entiendo que el miedo está, que es lo mejor, pasar a través del miedo y darnos cuenta que tenemos maestría. Ustedes en su vida seguramente, díganme acá, si han tomado decisiones que les han dado miedo, pero que hoy pueden decir, hijo de pucha, esa decisión fue tremenda. Sí, Escriban ahí, escríbanme ahí, como sí, me fui de viaje, sí, tuve un hijo, sí, a ver, escríbanme ahí. Tuve miedo al renunciar a mi trabajo. Sí, me separé, sí, renunciar a mi empleo. Después, y no están acá, díganme si no hemos sobrevivido todos. O sea, entonces, claro, el miedo dice, no puedo, no puedo. Pero es donde me encuentro con una maestría poderosa. Em, entonces, vamos a decir que la conclusión terapéutica que nos lleva a Saturno es a entender que lo que devoro por miedo, me devora a mí. Si tengo miedo, el miedo me va a devorar. Me va a devorar. El mito de Crono nos enseña que el miedo, cuando no se mira, se convierte en tiranía interna. Si yo no quiero mirar mi miedo de frente, yo ya le tengo miedo a las serpientes. Pues pucha, terapia de choque, me pongo a ver video de serpientes. O sea, no sé, necesito ver mi miedo de frente porque si no, me domina. Em, las preguntas que ustedes se podrían hacer es, ¿qué parte de ti estás reprimiendo por miedo? Primera pregunta, se las voy a dejar acá. ¿Qué parte de ti estás reprimiendo por miedo? ¿Qué nuevos aspectos de ti aún no dejas nacer? Porque como Cronos es quien devora, entonces, ¿qué pasa? Yo quiero ser influenciador tan, pero llega mi Saturno y me dice, no, usted ¿quién le va a parar bolas? ¿Usted quién le lo va a escuchar? O sea, ¿usted qué mensaje tiene por comunicar? Yo trabajo mucho con marca personal y con personas que quieren arriesgarse y hay mucho miedo. No, pero ¿qué dirán las personas? ¿Quién tiene miedo a lo que digan los demás? ¿No? ¿Quién levanta la mano? Miedo a lo que digan las personas. Y es que a veces, con esas pequeñas heridas, cuando éramos niños, como niños somos muy crueles y en algún momento quizás nuestras mamás o nuestros compañeros nos dijeron, oiga, ¿usted por qué está hablando de eso? Deje de ser pendeja. Oiga, no, usted no. O inclusive nuestra propia familia, ni si uno no se da cuenta, pero es la que uno le dice, ay, yo quisiera trabajar aquí, ahora mis papás me quieren y todo, y bueno, siempre me han querido, pero nadie se da cuenta que en un momento de mi vida yo tuve muchas relaciones que no creyeron en esto que yo estoy haciendo. Y solo me tocó a mí. Pero era como, me miraban como, sí, tarot, sí, astrología, uy, brujería, el hippie, el que tenía mucha mirada de rechazo de relaciones, de personas que se reían de mí. Yo tengo una amiga también que ahorita es una youtuber muy conocida, es Alex de Vortex Way, y yo me acuerdo que una vez llegó ella llegó a una reunión y ella dijo, quiero ser youtuber. Todas las personas se rieron de ella, menos yo. Y ella se acuerda de eso. Y ahorita es una mujer demasiado exitosa, generando muchos recursos, pero todos se burlan de como, ay, youtuber. Y entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros le damos lugar al miedo externo, nosotros no vamos a poder brillar y tener este espacio. Ahora, Saturno es un padre, es como un padre estricto, pero sabio, porque no premia, sino forma. El miedo también nos forma. Si nosotros no pasamos esas pruebas, si huyo del miedo, se repite el ciclo. Y eso es muy saturnino. Tengo que volver a repetirlo. ¿Por qué? Porque lo que nos están diciendo es habitar una conciencia aún más adulta. Ahora, ¿cuál es la representación con el arcano del diablo? Un poco para contarles. Y es que es muy chistoso que cuando yo hablo del diablo, la gente es... cuando sale en el tarot el arcano del diablo, la gente es como con resistencia. Y es que el arcano del diablo nos representa lo que realmente necesitamos, porque nos está mostrando lo que negamos. Y nosotros tenemos muchas negaciones. El arquetipo, cuando hablamos de un arquetipo o este molde,
esta energía no es el mal, sino es nuestro deseo reprimido. Si lo niego, nos somete. Acá les voy a mostrar el diablo, no sé si ustedes lo han visto, pero a la gente no le gusta el tarot de Marsella y como seres humanos somos muy chistosos porque... ay, aquí alcanzan a ver este arcano. Claro, uno ve eso y uno dice, uy, esa figura no es que sea muy bonita que digamos, ¿cierto? ¿Les pasa eso? ¿Qué opinan? Oigan, opinen, cuéntenme a ver qué piensan. Sí, qué miedo, Da miedo. miedosa, da miedo, me da curiosidad, sí, miedo, da miedo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay algo muy interesante acá en términos ya de discusiones de género y demás. Estos son los primeros arquetipos de personas trans, personas que tenían un pene y unos senos, ¿cierto? Y esto que parece tan que ahora, cuando uno empieza a estudiar la colorimetría del arcano, tiene color azul, es el que más color azul tiene. Y el color azul habla de la honestidad, es el arcano más honesto. Entonces, el diablo, y por eso se ve contento, también está relacionado con las líneas dionisíacas, la fiesta, el deseo, el arte. El teatro viene de una mirada de Dionisio, ¿no? Viene de la celebración. Lo que pasa es que esta carta se muestra tal cual como es. Y nos pregunta a nosotros, yo les pregunto a ustedes, si ustedes danzan con total aceptación con todas sus sombras. Porque todos dentro de nosotros tenemos un miedo, tenemos adicciones, tenemos cosas no dichas, somos tercos o somos soberbios o somos orgullosos, o sea, uno habla bien de uno, pero la pregunta es, ¿tenemos la capacidad de también abrazar y decir, yo soy esto? O sea, yo también soy el malo de la película, porque muchas veces cuando uno está en terapia, uno dice, uno habla y uno se vende como yo soy el bueno, pero ¿qué pasa si acá, todas las personas que estamos acá, imagínense que nosotros somos los villanos de las películas? ¿Ustedes se podrían pensar eso? Que dentro de la película de otras personas no somos los protagonistas y somos los buenos, sino somos los villanos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es fácil reconocer eso? Uno no dice, no, sí, hola, mucho gusto, soy Nelson, soy una persona orgullosa y soberbia. O sea, no, uno no anda así por el mundo, ¿no? Hola, soy Luz, yo les pongo ejemplos, ¿no? No porque ustedes sean así, pero uno no dice como, no, hola, soy Luz Estela y soy una persona egoísta y envidiosa. O sea, no, uno no anda así por el mundo, ¿no? Hola, sí, soy adicta a la comida y al azúcar. Hola, soy Gladys, una persona que procrastina y o sea, uno no va así por el mundo, pero empezar a reconocer esas partes de nosotros habla de darle luz a ese lugar que tenemos debajo. Y cuando yo le doy luz, ¿qué me trae el arcano 15? Es el poder, el éxito y el reconocimiento también, o la fama o demás. ¿Qué pasa con la gente famosa? Pues les llegan todas las miradas y le critican, claro, es un humano. Y todas las miradas de, uy, no, tremenda, esa como le puso los cachos. Pues sí, es que es un humano. Pero a veces nuestro brillo lo negociamos, no nos damos la posibilidad de estar ahí. Ahora, ¿con qué quiero terminar? Quiero decirles que Saturno como planeta ha estado transitando durante mucho tiempo a través de los signos en los últimos 3 años. Estuvo en Saturno en Piscis. ¿Cuáles eran las experiencias o la maestría que teníamos que aprender acá? Teníamos que aprender sobre límites en lo emocional, la espiritualidad encarnada. Tendríamos que aprender a sostener lo intangible, a volvernos maestros en la emoción, en el perdón. Quien no haya hecho un ejercicio de perdonar sus vínculos está atrasado en la tarea, porque lo que teníamos que hacer es mirar hacia atrás y empezar a perdonar a ese maldito que me puso los cachos, o sea, todo eso, la maestría ha sido perdonar. Si estamos repitiendo todos los temas de guerra, inclusive con la guerra social que tenemos, es porque no estamos dispuestos a perdonar. El tema también económico, muchas veces se trata, yo he estado en congresos astrológicos con relación con la economía, donde plantean que la economía podría ser distinta si hay un perdón de las deudas, pero no, como seres humanos decimos, no, pues démosle duro, o sea, mejor dicho, que se muere y se desangre, y no nos damos una oportunidad al perdón. Yo una vez estuve en un de votación de una asamblea, de un conjunto, del conjunto donde vive mi mamá.
yo la estaba visitando y estuve ahí en la asamblea y en un momento hablaban de las deudas y una señora hablaba de una deuda densa y ella salió, pidió, se fue formal, se puso enfrente de todos para decir a ver si le podía bajar un poco la deuda y que ella quería hacerse responsable. Toda la gente dijo, no, 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 que miren, yo salí llorando de esa asamblea. Yo dije, marica, no puede ser que esta vieja se está mostrando vulnerable al frente de todos, está diciendo que tiene estos problemas y entonces toda la gente solo está pensando en como yo pagué, lo tú tienes que pagar, en vez de decir, quizás el otro no ha tenido la bendición para pagar como yo. Y por eso es que estamos jodidos. Entonces, perdonar es una maestría, ¿no? Ahora, ¿cuál es la lección de este tiempo? Y los dejo con esto. Saturno en Aries, que comienza desde mayo del 2025 y hasta el 2028, inicia un nuevo ciclo. Es el miedo a actuar, el inicio a fallar. Nos están invitando a decir, láncese, haga algo, pero no hay con miedo. Es la necesidad de madurez en la acción. La espiritualidad ya no va a estar en cuanto recemos y meditamos y nos vestimos de blanco, está en la acción constante, en los guerreros. El yo necesita estructura. Nos empezamos a ser responsables de nuestra realidad y decir, yo no tengo que tener miedo, la felicidad la tengo en mis manos. Así que si bien Aries quiere correr, Saturno quiere construir. Las pruebas van a ser de paciencia, las cosas no se van a dar, ay no, la manifestación y quiero yo ya ser rico mañana. Eso no es Saturno. Saturno te dice, ¿quieres hacer el trabajo? Es como un árbol, porque Saturno rige también la tierra, Capricornio, y es, si tú quieres un árbol, siembras la planta, conoces el proceso y si la regaste lo suficientemente bien, eso sí o sí te da frutos. Saturno es una promesa del éxito. Saturno es una promesa de que todo lo que siembras con conciencia, ustedes acá, si están los 60 días metidos todos los días, ustedes se van a transformar. Van a ver una transformación, o sea, el agua fría, la levantada en la mañana, eso los transforma, pero es un acto consciente. Entonces, la pregunta que les quiero dejar es si están actuando desde su verdad o desde la urgencia, ¿sí? Esta también se las pongo acá. Si están actuando desde su verdad o desde la urgencia. Ahora, me gustaría que escribieran en una carta, que le escriban una carta al miedo. Hoy para terminar, hoy antes de que se acabe el día, le van a escribir una carta al miedo y le van a preguntar, ¿qué estás evitando que yo haga? ¿Desde cuándo me acompañas? ¿Qué me estás enseñando? ¿Sí? Pongan estas preguntas, dense la oportunidad. Vamos a trabajar mucho con la escritura terapéutica. Yo he escrito libros, me encanta escribir. En todos mis procesos de consulta trabajamos con la escritura terapéutica. Quiero ponerlos a escribir mucho, al menos una página de Word. Siéntense el día de hoy a hablar con el miedo y pregunten, ¿qué está evitando que yo haga? ¿Desde cuándo me acompaño? ¿Qué me está enseñando? ¿Vale? Bueno, chicos. Se fue el tiempo, quería respetar el tiempo, quería también dar espacio a sus preguntas y demás. El día de mañana, si no estoy mal, cuando vuelvo a tener, la idea es que los primeros minuticos, hoy quería hacerles una presentación de lo que íbamos a hablar y darles un contexto. Ya en estos días ya podemos dar un espacio a las preguntas y demás, pero hoy quería como contarles un poco el contexto de lo que vamos a trabajar. También pueden poner ahí las preguntitas o dejarlas en el chat, si es posible. No sé, el grupo me dirá de seniors si eso es posible para yo mañana empezar a abordar con las respuestas y podemos hacer eso, ¿no? Como cada clase empezar con las preguntas del día anterior. Pues bueno, agradecerles. Cuéntenme en palabras antes de desconectarnos cómo se sienten, qué tal, si al menos se abrió un campo de visión distinto o si realmente esto no es de Dios y se quieren ya salir del despertar por ver a este hombre satánico acá al frente de ustedes. Tan lindo, mi Nelson. Gracias infinitas. Yo les veía las caritas, Nelson, y estaban todos que, ¡ah! ¡Qué información! O sea, yo nunca, nunca en mi vida siempre he tenido un poco de curiosidad sobre la astrología, el tarot, pero nunca había escuchado la explicación tan impresionante como lo haces tan simples que nos hace llegar de verdad la simplicidad y la historia, ¿cierto? Entonces yo los vi así todos atentos, aunque haya mitos y haya como a veces un poco de resistencia, pero yo creo que hoy quebraste el hielo. Hoy la mente se está como derritiendo un poquito y diciendo, me abro un poquito a esta información, ¿cierto que sí, familia? Entonces,
Si hay algunas preguntitas, tenemos 2 minutitos, pero antes de que nos vayamos, quiero que saquen un pantallazo a su pantalla y que nos hagan, que nos etiqueten a la comunidad Mastermind, a Igor Cronfus, a Sergio Ordóñez, a mi persona y a sus mentoras que le van a dar seguimiento por los próximos días. Así que aprovechen para expandir la información, y para decir que están en un proceso de transformación, invitar a la humanidad que también reciba esta información. Así que 1 minuto, si hay alguna preguntita, o nos vamos. ¿Están aún así? A ver, cerremos. Bueno, tendremos la oportunidad de hacer. Ay, sí, tenemos la pregunta de Milena. Milena, 1 minuto. Ok. Buenos días, familia. No es mía, es de mi hijo. Dale, que él se la tiene. Es que quería saber si de pronto Géminis y Cáncer es compatible. Géminis y Cáncer son compatibles. Tiene esa duda. Bueno, hablarles de esto. Todos los signos son compatibles con todos, pero para entender una compatibilidad más tenemos que ver todos los elementos de la carta. Ahora, si hablas de Aries y Géminis, como son energía yang y masculina, claramente son compatibles porque el viento prende al fuego, entonces pueden crecer, ¿no? Y gracias Uy, por tu qué pregunta. poderosísimo, qué lindo, me encanta, Juan Diego. Tan bonito. Los niños de despertar. Y ahora sí, familia, nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Chao.